Hola chicos, buenos días. Empezando ya con nuestra materia de química, lo último que vimos fue el significado de los símbolos en una ecuación química, vimos los usos de la energía, hicimos un pequeño ensayo, igual revisamos esa actividad y estuvimos realizando algunos puntos de dicho ensayo, que era lo relacionado a la energía y desarrollo, la clasificación de las formas de energía, fuente primaria, fuentes secundarias. Hicimos una pequeña actividad posteriormente. Bien, el tema que veremos ahora es el tema de los sectores de la producción. Las energías, de manera general, son utilizadas en los tres sectores de la actividad económica, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Hay algunos países que explotan en mayor cantidad algún tipo de sector que otro, ¿sale? Y hay algunos países que se apoyan entre sí. Por ejemplo, México es un país muy productor de ciertos comestibles, lo que serían las verduras, frutas, y esto lo transporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿sale? Que son países que no cubren la demanda de la población, entonces tienen que apoyarse de otros países que sí lo producen. Eh, Empezaremos entonces con este tema. Quedamos que el tema es sectores de la producción. Los sectores de la producción son tres principalmente, aunque dadas las situaciones actuales hay algunos autores que han agregado el sector cuarto y quinto, ¿vale? Que tienen características específicas. Eh, Empezaremos entonces con lo que es el sector primario. En el sector primario se enfoca principalmente a las cuestiones relacionadas a la extracción de los materiales directamente de la naturaleza o aquellos elementos que son producidos principalmente en este ámbito, en lo que es nuestra naturaleza, nuestro entorno. Por ejemplo, la agricultura, sacamos lo que es o obtenemos, mejor dicho, lo que son las frutas, verduras, etcétera, además alimentos directamente de lo que es nuestro entorno, que sería la tierra, ¿sale? La agricultura, la pesca, que es el alimento obviamente que obtenemos directamente del mar, océanos, ríos, etcétera, de toda acumulación de agua. La silvicultura, que es lo relacionado a la tala de árboles. Si recordarás en el video anterior, inclusive se han inventado maquinaria pesada para aprovechar entre comillas, destruir este tipo de situaciones. La silvicultura entonces es lo relacionado al aprovechamiento de los bosques principalmente. Y la minería, que es la extracción de metales o materiales preciosos de la naturaleza, lo que sería oro, cobre, bronce, plata, etcétera, ¿sale? Otro sector importante es la ganadería. Hola chicos, buenos días. Empezando ya con nuestra materia de química, lo último que vimos fue el significado de los símbolos en una ecuación química, vimos los usos de la energía, hicimos un pequeño ensayo, igual revisamos esa actividad y estuvimos realizando algunos puntos de dicho ensayo, que era lo relacionado a la energía y desarrollo, la clasificación de las formas de energía, fuente primaria, fuentes secundarias. Hicimos una pequeña actividad posteriormente. Bien, el tema que veremos ahora es el tema de
los sectores de la producción. Las energías, de manera general, son utilizadas en los tres sectores de la actividad económica, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Hay algunos países que explotan en mayor cantidad algún tipo de sector que otro. ¿Sale? Y hay algunos países que se apoyan entre sí. Por ejemplo, México es un país muy productor de ciertos comestibles, lo que serían las verduras, frutas, y esto lo transporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿sale? Que son países que no cubren la demanda de la población, entonces tienen que apoyarse de otros países que sí lo producen. Eh, Empezaremos entonces con este tema. Quedamos que el tema es sectores de la producción. Los sectores de la producción son tres principalmente, aunque dadas las situaciones actuales hay algunos autores que han agregado el sector cuarto y quinto, ¿vale? Que tienen características específicas. Empezaremos entonces con lo que es el sector primario. En el sector primario se enfoca principalmente a las cuestiones relacionadas a la extracción de los materiales directamente de la naturaleza o aquellos elementos que son producidos principalmente en este ámbito, en lo que es nuestra naturaleza, nuestro entorno. Por ejemplo, la agricultura, sacamos lo que es o obtenemos, mejor dicho, lo que son las frutas, verduras, etcétera, además alimentos directamente de lo que es nuestro entorno, que sería la tierra, ¿sale? La agricultura, la pesca, que es el alimento obviamente que obtenemos directamente del mar, océanos, ríos, etcétera, de toda acumulación de agua. La silvicultura, que es lo relacionado a la tala de árboles. Si recordarás en el video anterior, inclusive se han inventado maquinaria pesada para aprovechar entre comillas, destruir este tipo de situaciones. La silvicultura entonces es lo relacionado al aprovechamiento de los bosques principalmente. Y la minería, que es la extracción de metales o materiales preciosos de la naturaleza, lo que sería oro, cobre, bronce, plata, etcétera. ¿Sale? Otro sector importante es la ganadería. La ganadería en México tiene su importancia en las diferentes especies o la diferente forma de abordar este sector de la producción, dado que no solamente son vacas u ovejas, hay una variedad enorme de animales de los cuales se puede hacer uso para este sector. Por ejemplo, tenemos que a la explotación de bovinos, que es lo relacionado a las vacas en sí. Tenemos ovinos, que son las ovejas, la explotación de ovejas y todo lo que ello conlleva, por ejemplo, lo relacionado a la lana que estas generan, su carne, etcétera. También la producción de los caprinos, que es lo relacionado a las cabras. También lo relacionado a lo que son las aves. Y a o prácticamente se le podría llamar lo que es la avicultura.
También se encuentra lo que son los porcinos, que es la crianza de los cerdos, cochinos, como quieran llamarle. ¿Vale? Entonces, la ganadería se subdivide en estos ramos dependiendo qué tipo de animal es el que se está produciendo. También dentro de este sector de la producción entra lo que es uno de los ramos importantes, que es la apicultura, que es la crianza de las abejas. Las abejas hacen un trabajo importante en lo que es la subsistencia no solo de los seres humanos, sino de todo el hábitat. Lo principal o la característica importante de las abejas es la diversidad que realiza a través de la polinización de las plantas. La preservación de tanto de las abejas como su hábitat es algo que nos beneficia a todos. La polinización es la transferencia de polen de una planta a otra y esta es vital para la reproducción de las plantas. Aproximadamente el 90% de las plantas con flor reciben ayuda de algún tipo de animal que se encarga de este trabajo, es decir, de la polinización. En la agricultura se calcula que aproximadamente un tercio del total de los alimentos que se producen se benefician a través o se generan a través de la polinización animal y gran porcentaje de esto se le debe a lo que son las abejas. Son muchos los animales que actúan como polinizadores, desde mamíferos como los murciélagos y los monos hasta los colibríes e incluso algunas especies de lagartijas, pero los insectos son el principal grupo de polinizadores, siendo las abejas por mucho las que más contribuyen a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está pasando con la población apícola? Las abejas prácticamente están siendo exterminadas, están siendo utilizadas para consumo humano, es decir, para la producción de miel, etcétera, las tienen en cautiverio y esto genera lo que es su reproducción. Entonces, esto impide de una u otra manera que realicen otras funciones necesarias para el hábitat de las especies o la proliferación de las especies, principalmente en relación a la flora. En la mayoría o en todos los casos prácticamente en las cuales las abejas se exterminan, los resultados son fatales. Una de las consecuencias es de la desaparición de las abejas es el impedir o reducir drásticamente la reproducción de las especies de plantas, lo cual puede resultar en la pérdida de la biodiversidad y por ende un desequilibrio en los ecosistemas. Sabemos que los ecosistemas, cualquier ecosistema del que estemos hablando, animal o vegetal, tienen una correlación entre sí. Entonces, si por alguna razón alguno de los ecosistemas llegase a faltar o alguno de los elementos de ese ecosistema llegase a faltar, se proporciona lo que es un desequilibrio generando desaparición de especies o inclusive situaciones fatales para el ser humano. Una de las causas principales de la desaparición de las abejas no es tan clara, pero existen varios factores, entre ellas el origen humano. Un estudio en la Universidad de Harvard asocia este fenómeno con el uso de insecticidas, en las cuales las abejas entran en contacto a esta sustancia al visitar flores contaminadas y esto impide o genera, mejor dicho, problemas en la memoria y en la navegación de las abejas que se desorientan, son incapaces de regresar a su condena, a su colmena y prácticamente mueren lejos de su lugar de origen. Alimentos como manzana, melón, café, maracuyá, naranja, soya, limón, zanahoria
dependen del trabajo de las abejas. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, la polinización de las abejas genera alrededor de 54 billones de dólares al año. Las abejas son responsables de por lo menos un tercio de la población mundial de alimentos, polinizando el 85% de los bosques y el 70% de los cultivos agrícolas. Entonces, la preservación de esta especie es vital y fundamental, no solo para nosotros como seres humanos, sino para todo el ecosistema. ¿Vale? Eh, Avanzamos entonces a lo que es el sector secundario. El sector secundario se caracteriza principalmente por la transformación de los elementos o materiales originados en el sector primario, y esto facilita el uso de estos materiales. Existen dos formas de que el sector secundario realice su labor: de forma artesanal, es decir, la elaboración de, de estos materiales o la transformación de estos materiales de manera individual, es decir, a través de una persona que realice alguna actividad. Por ejemplo, no sé, una persona que se dedique al barro y que realice sus propios jarrones. Una de las ventajas que tiene el realizar este tipo de procesos de manera artesanal es la calidad con la que se elabora el producto. No obstante, una de las desventajas es la cantidad de elementos que se pueden realizar en relación a la industrialización. Por ejemplo, un artesano igual y elabora dos, tres vasijas, pero si lo tomamos en relación a la industrialización a través de una máquina, este puede alcanzar a elaborar centenares inclusive de jarrones al día. Entonces hay una gran desventaja entre las cantidades que puede elaborar uno y el que puede elaborar otro. Esas son las dos formas que tiene el sector secundario de transformar lo establecido en el sector primario para el uso de nosotros los seres humanos. Quedamos entonces que en el sector secundario se da la transformación. Tomemos un ejemplo por alguno de acá, la pesca, por ejemplo. Tenemos lo que es la pesca. El sector secundario entraría aquí al momento tenemos un atún así recién sacado del mar. Y el sector secundario entraría en la elaboración de lo que es el atún enlatado, ¿sale? Si te das cuenta, hubo un cambio o un proceso de aquí a acá. Lo mismo sucede en cualquier otro sector, por ejemplo, el sector de la silvicultura, que ya quedamos que es lo relacionado a la tala de árboles. Tenemos aquí un tablón de madera y esto puede ser transformado en lo que es una mesa, una silla o cualquier otro material. Entonces, a eso se refiere el sector secundario, en la transformación de los productos originados en el sector primario para darles un uso más fácil a estos materiales. Y por último tenemos lo que es el sector terciario. Este se caracteriza principalmente por producir productos conocidos como servicios, es decir, no son cosas tangibles o cosas que podamos tocar, sino todo lo contrario. Aunque específicamente, reitero, no son bienes tangibles, igualmente ayudan a cubrir las necesidades de las personas. Por ejemplo, el transporte.
¿sale? No es como que puedes llegar a tu casa y decirle, ah, mira, aquí están los 9 pesos de transporte que compré. Es algo que no se puede tocar o materializar, ¿sale? Llevarlo con nosotros mismos. Otro ejemplo podría ser en el sector educativo o en la educación. Tú pagas, por ejemplo, cierta cantidad, cierta colegiatura o cuota, como le llamen. Entonces, no es como que puedas llegar a tu casa y decir, ah, mira, aquí están los 350 pesos o los 500 o los 1200 de colegiatura que pagué y aquí está lo que me dieron. Esta es la educación, ¿sale? Son cosas intangibles, no se pueden tocar. Entre los servicios más importantes podemos mencionar las actividades financieras, actividades de transporte, las actividades comerciales y cualquier actividad que realicen los profesionales como los médicos, los maestros, abogados y algunos otros más, ¿sale? Entonces, el sector terciario se dedica al ofrecimiento de servicios y también a la compraventa de productos, al acto en sí de comprar y vender. Prácticamente ellos no reutilizan o no generan nada nuevo. De lo que genera el sector primario o secundario, toman de ello para poder elaborar algún producto, algún servicio o inclusive se dedican a la compra-venta de los productos originados por los sectores anteriores. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Actividad número 1. Tu actividad número 1 consistirá en realizarme 5 ejemplos de cómo se da la transformación de los productos. Por ejemplo, sector primario, vas a poner, no sé, como el que yo puse hace rato, que es la madera. ¿Sale? El sector secundario lo que va a hacer es transformar esa madera en una silla, por ejemplo. Y el sector terciario lo que se va a encargar es de vender ese producto o servicio a través de, no sé, pone su establecimiento y ofrece el servicio de maderería López, por ejemplo. ¿Ok? O, de hecho, no todos los sectores tienen que ver en la compraventa, inclusive puede haber otra cuestión intermedia que podría ser, por ejemplo, el transporte de estas sillas. Es un servicio que se está ofreciendo, ¿sale? El transportar este material de un lugar a otro. Entonces, es lo que vamos a realizar. Este ejemplo es mío, así que no me lo copies. Tienes aquí varios elementos de los cuales puedes echar mano para de ahí deslindar el sector secundario y el sector terciario. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vas a realizar. Y tu actividad número 2 la dejé por aquí. Aquí está. De estas imágenes que tenemos aquí, vas a colocar en la segunda columna qué tipo de sector es el que se está observando. Sector terciario, en este caso salud, qué tipo de sectores y así sucesivamente. Una situación, puedes tomarle captura a esta pantalla e imprimir si tienes las posibilidades de imprimirlo de manera rápida en tu casa o si tienes un ciber cerca, imprimirlo de rápido y realizar tu actividad y únicamente pegar las columnas en tu libreta. O la segunda opción es dibujarlos. Obviamente que tus dibujos sean lo mejor posible, tienes tiempo todavía, así que dibujarlos lo mejor posible. O la tercera opción es buscar en alguna revista, en algún periódico antiguo, en un libro que ya no utilices, buscar cada uno de estos dibujos, pegarlos y realizar la actividad correspondiente, ¿sale? Entonces, esas son las dos actividades que vas a realizar el día de hoy. Así que, pues nada, hasta acá terminamos nuestro video. Nos leemos por WhatsApp si tienes alguna duda o alguna situación y espero tus trabajos, ¿vale?